Buenas noches, estimados alumnos de instituciones de Derecho Público. Nos volvemos a encontrar y hoy vamos a ver la unidad 13, creo que es la correspondiente a Poder Ejecutivo. Pero antes vamos a mencionar unas palabras que quedaron sobre la bolilla anterior, que era el Poder Legislativo, que son muy pequeñas, ¿no? Muy breves, pero para que las tengan en consideración. Son las atinentes a cómo es la sanción de las leyes. Tengan ustedes en cuenta que la iniciativa en la sanción de las leyes, que están a cargo fundamentalmente del Poder Ejecutivo, las cámaras del Congreso o los ciudadanos, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, pueden presentar proyectos de leyes. Después hay una etapa constitutiva, que es el proceso de formación de las leyes, típicamente hablando, que está entre los artículos 77 y el 84 de la Constitución Nacional. Y después tenemos que, para que las leyes sean eficaces y produzcan efectos, tiene que ser el Poder Ejecutivo el que las promulgue y publique en el boletín oficial. Sin ese requisito las leyes no son válidas. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de sanción de las leyes? Tenemos una cámara iniciadora, que es la que da origen, le corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, el inicio de leyes sobre temas de reclutamiento de tropas o contribuciones. Después tenemos las cámaras revisoras, la Cámara Revisora, que es la que recibe el proyecto de la ley y lo aprueba, lo recibe la Cámara de Origen, ¿no? Obviamente. Y una vez que tuvimos esto, tenemos que se puede dar o la aprobación expresa de la ley, de acuerdo al artículo 78 de la Constitución Nacional, es cuando el proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras, o puede suceder que el proyecto de ley sea rechazado totalmente por una de las cámaras, en cuyo caso ese proyecto de ley no podrá ser tratado en las sesiones de ese año, o puede suceder que el rechazo sea parcial de la Cámara Revisora. Y bueno, después que pasa esto, tenemos que, si el proyecto de ley llega al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo puede promulgar la ley expresamente, promulgarla tácitamente, o si no, vetar el proyecto de ley. Es importante también saber que las leyes sancionadas por el Congreso pueden ser de derecho común, como el Código Civil. Ustedes también ya saben, pueden ser leyes federales, como la ley de amparo, o si no, leyes de derecho local. Y por último, y no menos importante, tenemos las atribuciones o las funciones propiamente dichas del Congreso. Están establecidas en el artículo 75, y por ejemplo el artículo 75, inciso 12, permite al Congreso la sanción de los códigos de fondo, como el Código Civil y Comercial, el Código de Minería. Después tiene el Congreso la facultad de establecer leyes en sistemas comerciales, navegación y puertos, límites, la famosa cláusula del progreso del 18, 75, inciso 18, y después tenemos el 75, inciso 19, creación de tribunales, declarar el estado de sitio, correos y administración general. Bueno, eso fue todo por el legislativo. Ahora vamos al Poder Ejecutivo, que es el tema del día. Como ustedes ya saben, el Poder Ejecutivo es el órgano que prácticamente rige los destinos de la vida, si se quiere, diaria de la mayoría de los que habitamos este país, porque es la que tiene no solo la iniciativa en la sanción de las leyes que habíamos dicho, sino es la que con decretos, reglamentos, actualmente con los famosos DNU, que nos están pasando por un lado y por el otro en la vida diaria,
se lleva la gran carga, ¿no? La gran impulsión de lo que es la vida diaria. De ahí que es importante que podamos entre todos tratar de ver, ¿no? Que es este Poder Ejecutivo. Bueno, es el encargado de la administración general del país, como ustedes ya saben. La forma de distribución o funcional del poder puede ser presidencialismo o el parlamentarismo. El presidencialismo es poder unipersonal, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno. Después tenemos que el vicepresidente y el vicepresidente son elegidos por el pueblo, y el presidente, vicepresidente y ministros, que están en la órbita del Poder Ejecutivo, duran en su cargo salvo juicio político. Y la otra forma del ejercicio de la función funcional del poder es a través del sistema parlamentario, en donde, a diferencia del presidencialismo, tenemos un poder ejecutivo que, como ustedes ya saben, es colegiado. Implica que existe un presidente o un rey, que es el jefe de Estado. Junto a él está un consejo de ministros, cuya principal figura es el primer ministro o jefe de gabinete, y el consejo de ministros con su primer ministro, ustedes ya saben que puede ser removido por un voto de censura del Parlamento. Es decir, es un proceso rápido, se llama el impeachment. Esta figura pierde el apoyo de la mayoría del Congreso, se le saca el apoyo y se designa directamente a otro primer ministro con una coalición de partidos que evita los problemas que tiene, por ejemplo, nuestro país, que es hiperpresidencialista, en donde cada vez que hay un problema serio, como pasó en el 2001, que el presidente, al perder poder, se produce un descalabro posterior. En cambio, con un sistema, si se quiere, de este tipo parlamentario, se evitan estos problemas, y un primer ministro pierde la confianza del resto de los integrantes del partido y también de la oposición, y designan otro primer ministro que lo reemplaza sin tener todos estos problemas de los que hablamos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, nuestro sistema argentino es presidencialista y unipersonal. Tiene la fuente de la Constitución de Filadelfia, de Estados Unidos, de 1787, aunque en nuestro sistema presidencialista se halla en cierta forma atenuado en la reforma del 94, con la incorporación de la figura del jefe de gabinete en el artículo 100 de la Constitución. Requisitos para ser elegido presidente son ser hijo de ciudadano nativo o argentino, nacionalidad argentina, de tener 30 años, 6 años de ciudadanía de ejercicio y tener una renta fuerte de 2.000 pesos. Ustedes ya saben que la elección de presidente es en forma directa. Se usa el sistema doble vuelta o el balotage desde la reforma del 94. Anteriormente, en el 72, se había instalado este sistema del balotage, y bueno, en el balotage gana el que tiene la mayoría de los votos, ¿no? Después, ustedes ya saben que la duración del cargo de presidente es por 4 años, pudiendo reelegirse por otros 4 años, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Nacional. Después tenemos la figura del vicepresidente, que, conforme el artículo 87 de la Constitución, al hablar de que una persona es el ciudadano encargado de ejercer la presidencia del país, al mencionar solo que es una persona, se dice que en nuestro
ordenamiento jurídico, solo el presidente integra el Poder Ejecutivo. No así en Estados Unidos, por ejemplo, donde el vicepresidente integra el cargo del Poder Ejecutivo y el vicepresidente de nuestro país reemplaza al presidente en caso de ausencia, muerte o fallecimiento. Y bueno, el vicepresidente es el presidente del Senado y, por ejemplo, en caso de una votación y hay empate, es el que decide, es el vicepresidente, ¿no? Después tenemos las atribuciones del Poder Ejecutivo. Estas surgen del artículo 99, que dice que es el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Puede dictar reglamentos. Hay 4 tipos de reglamentos: los de ejecución, autónomos, los delegados y los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son los que están teniendo mayor auge en estos momentos. Ustedes saben que hay un decreto que está limitando o restringiendo el movimiento de los ciudadanos, ¿no? Sería bueno que pudieran leer estos DNU que se han dictado para ver cómo nos están afectando, ¿no? Después tenemos que participa el Poder Ejecutivo en la sanción de las leyes. El Congreso las sanciona y el Poder Ejecutivo las promulga y las publica. Después tenemos los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo, que pueden ser con acuerdo del Senado, en el caso de jueces, senadores y embajadores. Después nombra funcionarios en comisión, que después tienen que ser aprobados por acuerdo del Senado, y sin acuerdo del Senado el Poder Ejecutivo nombra al jefe de gabinete, de acuerdo al artículo 100. Después, el Poder Ejecutivo tiene la función de conmutar penas, de acuerdo al artículo 99, inciso 5, ese que tiene a cargo las relaciones internacionales, de acuerdo al artículo 99, inciso 11, porque firma acuerdos con los países extranjeros y con los organismos internacionales. Después, de acuerdo al 99, inciso 12, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Después, el presidente también puede decretar por ataque exterior el estado de sitio, con acuerdo del Senado, y en caso de conmoción interior lo hace el Congreso. También tiene funciones relacionadas con las finanzas, porque es el que supervisa el trabajo que hace el jefe de gabinete, que recauda rentas y ejecuta el presupuesto. Bueno, y finalmente, junto al presidente hay 2 figuras importantes para remarcar: el jefe de gabinete, que de acuerdo al artículo 100 es el administrador general del país. Esta figura fue agregada en la reforma de 1994. La idea era hacer un presidencialismo atenuado, pero al ser el jefe de gabinete del mismo partido del que es el presidente, me parece que se le concede más poder. La idea hubiera sido nombrar a un jefe de gabinete que fuera de la primer minoría o del partido opositor, y de esa forma sí se atenuaría esta figura del presidencialismo, del presidente de nuestro país. Y después tenemos otra figura que depende del Poder Ejecutivo, que son los ministerios, que son los ministros que acompañan al presidente en la función del ejercicio del poder. Son los que con su firma refrendan los actos administrativos que hace el presidente. Actualmente existen 21 ministerios, de acuerdo al decreto 50 del año 2019, bueno, que elevó a 21 la cantidad de ministerios actualmente existentes. Bueno, como siempre ya saben, les voy a dejar preguntas para que las contesten en el cuestionario. Y bueno, sigamos así, que estamos yendo bastante bien. Participen, y cualquier duda que tengan o necesiten, ya saben dónde encontrarme. Muy buenas noches y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.